Estimados amigos, me corresponde en esta oportunidad hacer un análisis comparado del prólogo de la obra La vida de Jesús de Ernesto Renan, un autor bastante afinado que vivió entre 1823 y 1892, pero que en 1863 publicó esta obra, entre varias otras publicó también, no en este año, a lo largo de su vida, pero esta es una de las más emblemáticas, La vida de Jesús, un libro que fue de mucho impacto a nivel mundial y principalmente en la sociedad francesa, que estaba buscando sus formas en el nacionalismo y tratando incluso de diferenciarse a su vez del nacionalismo alemán. En todo el mundo se amó o se aborreció esta obra. En ella hace una revisión desde el nacimiento hasta la muerte de Jesús, tomando en cuenta, por supuesto, los episodios de su vida, ese transcurrir de Jesús en la humanidad y la manera como abordaba los diferentes conflictos sociales o espirituales, religiosos que se le presentaban, y siempre presentando a Jesús como una persona, un ser humano con cualidades normales, pero muy inteligente, un gran líder, con muchas competencias sociales, pero alejado de lo político, pero sí como el padre de una obra muy grande que es la religión, ¿no? Pero no vamos a entrar en las profundidades de las consideraciones de la obra La vida de Jesús de Renan directamente, sí en el prólogo, donde Renan deja muy claro cuál es su posición y consideración frente a las creencias establecidas del cristianismo y de otras religiones. Era un gran estudioso, se había familiarizado con las religiones en casi todo el mundo y hace referencia, de hecho, a todas las que están en el Medio Oriente y en China. Es muy importante mencionar que la formación de Renan, como la mayoría de los intelectuales de esa época, fue muy religiosa. Él llegó a estar en dos conventos entre 1938 y 1945, pero en este año o en este tiempo sufre una crisis importante que tiene que ver con su identidad, con sus creencias, con su enfoque religioso y se separa de la iglesia y comienza a hacer razonamientos que tienen que ver más con cosas meramente científicas, meramente pragmáticas, y desde allí hace el abordaje de lo que es la vida de Jesús y, por supuesto, desde allí filtra todas las miradas que tienen que ver con lo religioso. Refuta todo lo que tiene que ver con la fe a ciegas y si no es mostrable o demostrable, definitivamente pues no pasa por su filtro y de allí cuestiona varias de las creencias, ¿no? Ofrece una mirada de Jesús como una sucesión de hechos filosóficos e históricos, pero con un pronunciado discurso en contraposición a las miradas cristianas, que para aquel tiempo era una situación todavía bastante delicada, porque el libro, si bien les decía que lo amaron y lo odiaron, el libro sufre inmediatamente la tiranía que podía aplicar la Iglesia Católica en sus momentos, quizás no como anteriormente, que eran un poco más fundamentalistas, se podría decir, pero sí sufre la tiranía y él fue botado de su trabajo, fue excluido de ciertos círculos y fue considerado su obra como una blasfemia, y lo que la Iglesia entonces consideraba una blasfemia, difícilmente se quedaba sin castigo, ya fuese algunas cosas de carácter meramente social o anteriormente pues habían ocurrido episodios un tanto más violentos. Casi caso tenemos, por ejemplo, el mismo Martín Lutero y otros actores y autores que se pronunciaron con miradas diferentes a lo que establecía la iglesia entonces. Con la obra La vida de Jesús vamos a comparar la Declaración de Toronto, que a simple vista no tiene ninguna vinculación, a no ser que lo miremos como un momento de la iglesia donde se tratan ciertas tensiones, se tratan ciertos conflictos que atraviesa el cristianismo y que tiene, por supuesto, que recurrir a cierta gimnasia diplomática hoy día o a cierta argumentación teológica o apelar a ciertos recursos teológicos para justificar o para sostener sus posiciones. Pero es interesante porque las tensiones recurrentes, que es lo que hacen a la historia del cristianismo,
cuando se presentan, cuando irrumpen formas o ideas diferentes, cuando nacen dentro de ese espacio religioso, estas formas diferentes y hacen presión sobre las ya establecidas, se pueden tomar como amenaza, pero justamente eso es el hilo que nos hace de conductor en toda la historia del cristianismo y muy seguramente en la historia de los diferentes países también, la mayoría de los países, que ya que estábamos hablando del nacionalismo francés, la mayoría de los países se han originado con mucha violencia, ¿no? La Declaración de Toronto busca en un lenguaje diplomático, suave, conciliador, justificador, sostener el ecumenismo, abrir un espacio de integración y convivencia sin limitar las libertades de las diferentes iglesias que forman parte del Consejo Mundial de Iglesias propiamente, que ya vamos a hablar de ello, pero se convierte en un documento declarativo que levanta banderas blancas a todos los que puedan tener objeciones y sentirse preocupados por esta búsqueda de la hermandad, de la fraternidad entre las diferentes iglesias que comparten valores comunes. Pero vamos a volver a Renan. Como mencionamos, nos centraremos directamente en el prólogo, 20 páginas, donde Renan declara lo que cree y cómo lo cree. Quizás lo más difícil de digerir para los cristianos, cuya fe no les permite contemplar unas miradas de la vida sin la divinidad de Dios, sin esa verdad absoluta que es la Biblia, es que Renan duda, como les decía, duda de los evangelios, duda de todos los evangelios y duda de las religiones por considerarlas una cosa emocional, una cosa mítica y una cosa que surge de la emocionalidad de las personas. Y pese a que él considera esto, no deja de darle importancia a Jesús y darle importancia a la religión, pero desde otros enfoques, unos enfoques más sociológicos que en realidad lo que quiere decir son estructuras sociales necesarias para sostener un orden que mejora la convivencia de las personas. Renan dice que rechaza lo sobrenatural porque son una ficción del imaginario social. En lo sobrenatural, él los compara con seres mitológicos para explicar su ficción. Nadie los vio, dice, piensa en las figuras mitológicas y piensa en los milagros y dice que no tienen vacío de realidad porque nadie puede probar o demostrar que en realidad existieron. Y con los evangelios, en términos de milagros, los rechaza porque carecen de fundamento científico también a la hora de una evaluación donde se pueda tratar de demostrar que efectivamente existieron. Y en realidad no es por caprichoso, tiene un argumento muy sólido, tiene un argumento, un hilo expositivo que está ceñido a argumentos que tienen que ver con la historia, que tienen que ver con los principios científicos, desde su formación teológica y arqueológica, su posibilidad de investigador con esas bases, fue muy minucioso con la observación y la investigación. De allí señala que los evangelios no le merecen el crédito social que tienen. Y refiere lo siguiente, y allí lo cito: los evangelios son leyendas, pueden contener historia, pero ciertamente no todo en ellos son históricos. Es decir, no los desviste totalmente del valor, pero ese valor que lo pone es un valor de documento histórico y no un valor de la palabra de Dios. Y entonces allí comienza esa situación tan delicada con los que confesamos la fe cristiana, ¿no? Lo que dice Renan no está divorciado de lo que dicen varias corrientes científicas. Eh, Igual Renan no fue la primera persona, el primer autor que desvestía de divinidad a Jesucristo y que colocaba en situaciones muy difíciles a la iglesia. Nietzsche estaba, por ejemplo, quien señalaba que tanto el monoteísmo judeocristiano como también la religión cristiana, que fueron creados por el hombre, eran construcciones míticas que no podían reivindicar para sí ninguna verdad. Otra vez, él pensaba que las religiones eran creaciones míticas de los seres humanos, por lo tanto, no tenían ninguna verdad, no podían tener ninguna verdad, por tanto, porque eran una construcción de los seres humanos, como muchas otras de las construcciones.
Es decir, la religiosidad es el resultado de la emocionalidad, que se compone en un orden normativo social y que doma con las costumbres, las prácticas y el sentido común a las manifestaciones antisociales, a la irreverencia, a las conductas desadecuadas, a la irracionalidad que presentamos los seres humanos. Desde esta perspectiva de la religiosidad tiene una utilidad. Y así lo ven muchas de las creencias sociales. La religión sirve para sostener el orden, pero el hecho teológico está negado. El hecho teológico, en tanto es producto de la emocionalidad social y la necesidad natural de las personas de convivir alejados de aquella herencia, de aquel ser humano salvaje que resultaron nuestros ancestros, ¿no? Curiosamente, Hobbes, unos siglos antes, 1600, por allí tanto, Hobbes decía que la sociedad sin religión evolucionada y sin ciencia era embrutecida, era vacía y por supuesto que era más complicada la convivencia. El estado natural del hombre lo llevaba a una lucha continua entre el prójimo y entonces que era necesario la religión y era por supuesto muy necesaria la ciencia. Eso consideraba Hobbes y creo que de allí le sirvió de insumos a Renan, como también Kierkegaard, creo que se llama el otro autor, pero también hay otros actores muy importantes que vamos a mencionar, porque desde la perspectiva de Renan, de ese Jesús más aterrizado, más humano, más histórico, hubo al menos un par de autores que tuvieron la misma mirada mítico-religiosa de la vida de Jesús y que fueron bastante consumados. Uno de ellos fue Samuel Reimarus, ubicado desde el nacionalismo alemán. El nacionalismo alemán era muy particular porque se reivindicaba con esas luchas de sangre y tierra, y Renan era del nacionalismo francés, pero tenía una particularidad diferente, que él esperaba unas conquistas más cívicas, que el nacionalismo fuese más cívico, pero todo nacionalismo lleva en sí la negación de otros seres humanos y siempre hay un tanto de violencia en todo eso. Sin embargo, la teología no es que haya abandonado al Jesús histórico, quizás no desde la perspectiva de la sucesión de hechos como una forma simple, como una manera de impronta histórica narrativa nada más, sí desde la construcción de la historia a partir de haber revolucionado las estructuras sociales de su época con una mirada diferente. No estamos hablando de un Jesús político, que por cierto Renan dice que cuando Jesús dice dale al César lo que es del César, en ese momento él abraza solamente la religión y se separa totalmente de lo político. Un formato que hoy se entiende diferente, que dice que hay cosas materiales con menos valor que la vida humana y el cumplir el mandato de Jesucristo, que de alguna manera nos lleva a la esperanza de una vida más allá de estos planos, pero también a una vida con dignidad en estos planos. En eso hay una diferencia que se le puede argumentar muy claramente a Renan. La teología cristológica latinoamericana ve en Jesús histórico un eje, un Jesús histórico que tiene una acción social y un Jesús también que es de la fe, ambos desde la perspectiva cristológica. Sin embargo, esto tiene que ver con las adecuaciones que hacen las religiones a sus realidades sociales, eso que en algún momento se le llamaron la tangibilidad, el buen ser y el buen hacer en los momentos históricos y sus respectivas demandas de las sociedades. Y aquí vamos a la Declaración Teológica de Toronto. En 1950, el Consejo Mundial de Iglesias libra una declaración importante que busca hermanar, que busca favorecer la unidad de los cristianos. Ya no basta con pelearse por verdades y revelaciones únicas de las iglesias. Las iglesias comprenden que deben encontrar motivos en el reino de Dios. Nuestro Señor deja que su pueblo se gobierne a base de la razón, según dice Martín Lutero en su doctrina de los dos reinos. Entendamos entonces la tangibilidad como ese transcurrir de los actores cristianos obrando
con quienes los necesitan, con quienes los demandan. Jesús hablaba de las prostitutas, de los migrantes, de las viudas, de los más desfavorecidos. Bueno, esa tangibilidad de los seres religiosos hoy día, seguidores de Jesús, cristianos, tienen que ver justamente con una acción social que busca favorecer también la obra de Jesús, que es la vida de los seres humanos acá en la tierra. Y llevan a la iglesia, por supuesto, a un testimonio que se presente no solamente con la lengua, sino con manos y corazones, ¿no? La Declaración de Toronto la produce el Consejo Mundial de Iglesias. Este es un ente que, de acuerdo a la información que encontramos en Wikipedia, fue fundado por 147 iglesias el 23 de agosto de 1948 en Ámsterdam. A él están afiliadas 348 iglesias y denominaciones con cerca de 600 millones de cristianos en más de 120 países. Eso dice Wikipedia. Estas iglesias tienen como valor común que reconocen a Jesús como Dios, como Salvador, y justamente este sería el eje de este consejo de iglesias, un ente de servicios que promueve la unidad de los cristianos y hace recomendaciones y sirve a las diferentes iglesias como un hilo que comunica, que hermana, que mantiene las redes y que busca la unidad que pregonaba Jesucristo. Por eso es un ente sumamente importante. No se constituye en una autoridad suprarreligiosa. Ellos piensan que la unidad surge del amor de Dios y se manifiesta en todas estas iglesias constituyentes que se unen entre sí sin perder ningún tipo de autonomía, pero sí construyendo vínculos de amor, vínculos de fraternidad. Y este ente sostiene viva esa relación, pero de acuerdo a esta declaración se ocupa de disipar las sospechas habituales que surgen en los cristianos cuando hay entes de poder, y entonces es muy interesante porque ellos permiten el ingreso de todas las iglesias, conservando cada una de ellas sus libertades, sus posibilidades, y lo fuerte es eso, que hay que reconocer a Jesús como Dios y como Salvador, ¿no? Tienen varios supuestos, tienen 8 supuestos que me gustaría resumidamente leérselos, y ahí los voy a citar muy rápidamente para dejar como la sustancia de estos supuestos que hay en la Declaración de 1950. Las iglesias miembros del Consejo Mundial reconocen a otras iglesias elementos de la verdadera iglesia. Consideran que este reconocimiento mutuo los obliga a entablar una conversación seria entre ellos, con la esperanza de que estos elementos de verdad conduzcan al reconocimiento de la verdad plena y la unidad basada en la verdad plena. Estas premisas, estos supuestos, son un poco para apagar las tentativas de disolver este proyecto interesante de la comunión del pueblo de Dios, la comunión del pueblo cristiano de una sola iglesia. Y esto me resulta más interesante cuando leemos hacia atrás a Renan. Renan justamente lo que hace es desdecir de la Biblia, desdecir de los evangelios, desdecir de la creencia, desdecir de la divinidad de Dios. En realidad deja a un hombre solo en la tierra con la ciencia directamente o con las formas sociales. Pero las perspectivas de la iglesia, de la Declaración de Toronto y de las iglesias hoy día con mucha gestión social, es decir, un Jesús de gestión social, un Jesús de obrar, de mantener su obra, el mensaje del reino de Dios en la pretensión de hermanar a las diferentes iglesias, en la pretensión de desvestirnos de diferencias y poder caminar juntos como hermanos en virtud de lo que Jesús había dicho, ¿no? A estos elementos es lo que nos gusta llamarle la tangibilidad, hacer corporizar, hacer, obrar, corporizar el mensaje de Jesús. Y esto sí que sería la evolución de la iglesia, porque no vamos a mirar para el cielo solamente orando
para justificar nuestro amor por Dios. El amor por Dios se justifica obrando, y allí que decían que, bueno, hay que predicar con las palabras si es necesario, pero había que hacerlo directamente con las manos, dijo uno de los referentes de la Iglesia Católica. Todos sabemos que en 1514 hubo esa ruptura y esa división de la Iglesia que se siguió pronunciando mucho tiempo después. Son muchas las iglesias que surgieron de ese conflicto de 1500, pero muchas de estas iglesias que surgieron asumen el tronco histórico del cristianismo. Como mencionamos antes, no se gastan energías ya por ponerse unas a las otras, en declararse dueños de la verdad pura, de la verdad de Dios, dueños de Dios, únicos hijos o únicos guías para llegar a Dios, sino en hacer lo que Dios nos ha pedido y que aparece en los evangelios. Y entonces se reconocen todas las iglesias, y esto es lo que hace esta declaración: reconocerse todas las iglesias cristianas en lo que los pone en común y poner a un lado lo que los hace diferentes sin que estos sean menos importantes, pero por eso dejan las libertades. Hasta aquí seguramente ustedes se están preguntando, bueno, y entonces, ¿cómo es la comparación con Renan? Bueno, vamos a ir para allá. Porque justamente a partir de esto, la legalidad que tienen los evangelios, ¿sí? La legalidad que cobran los evangelios como la palabra de Dios, que cobra la Biblia como la palabra de Dios, en la declaración es una guía vertical, el credo, por supuesto, más allá de que Renan considere que es mítico o no es mítico, que son formas sociales para ordenar, en esta declaración lo que está diciendo, bueno, esta es nuestra esencia, esto es lo que nosotros creemos, esto es lo que somos, y en función de esta esencia, de este numen, vamos a juntarnos todos los que en algún momento nos separamos. Y es muy interesante porque de verdad en el cristianismo hay más cosas que nos hacen parecidos que las cosas que nos separan, y aún así cada iglesia anda de alguna manera mirándose con cierta suspicacia con las otras. Por lo menos la iglesia luterana, algunos católicos nos piensan evangélicos, algunos evangélicos nos piensan católicos, pero siempre quedamos en ese entredicho de qué somos, y siempre hay esa mirada de reojo por lo que somos. No sé si pasa con las otras iglesias, pero es un tema que me lo tropiezo en la calle. La Declaración de Toronto no está interesada en Renan en el sentido estricto de que Renan haya establecido una verdad. No está interesada desde la perspectiva negadora de la divinidad de Jesús. Quizás es muy importante como un científico social que genera unos desafíos, que genera unos cuestionamientos, y que hay que mirar y que hay que revisar, porque uno debe asumir esos desafíos y tiene que hacer elecciones también, que eso fue lo que le pasó a Renan, y eligió hacer la obra La vida de Jesús como la hizo, como la planteó. Hay muchas personas que lo siguen haciendo todavía. No es que no sean importantes estas obras, pero más allá de las consideraciones de la fe ciega, creo que en el cristianismo no tenemos ya espacios para la fe ciega. Creo que la fe es muy racional, muy consciente, que esta mirada de la tangibilidad del Jesús histórico, como la teología latinoamericana, un Jesús que pasa a la acción, una mirada teológica de que los guías, los líderes, los predicadores tienen que pasar a la acción, y cuando se habla de pasar a la acción nos referimos a la acción social, a ser útil en la sociedad, tratar de transformar desde nuestras posibilidades. Y si desde esa perspectiva somos útiles al orden social, es lo esperado. Si mejoramos la sociedad, como efectivamente lo hacemos o lo intentamos, es lo deseado, pero en realidad le damos mucha importancia a la vida y obra de Jesús, que es la vida con dignidad acá en la tierra, la vida con justicia, la vida con valores, y por supuesto mucha importancia al espíritu, que es eh, conservarse buenos, como decía Séneca, es orientar nuestro espíritu a las manos del Señor una vez que se termine todo este tránsito biológico. Bueno, con esto cierro mi análisis. Querida profesora, le agradezco que nos haya esperado y le agradezco toda la cursada, y será entonces hasta la próxima vez.